Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estos son los titulares clave de la semana. Nos fijamos en el momento que atraviesa el fabricante norteamericano Nvidia. Argentina, duro enfrentamiento entre el presidente y los gobiernos provinciales. China tiene nueva rebaja de tipos. Pakistán y su complicado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Segundo aniversario de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en el especial conflicto Israel-Hamás nos vamos a detener en el frenazo económico en Israel. Por último, los Emiratos Árabes Unidos invierten 35.000 millones de dólares en un proyecto turístico en Egipto. Vamos con el repaso de estas noticias. Comenzamos con el momento que atraviesa Nvidia, el fabricante norteamericano de unidades de procesamiento gráfico, GPU por sus siglas en inglés, se ha convertido en la tercera mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, tan solo superado por Microsoft y Apple. Durante la última sesión de la semana pasada, el valor del mercado de la empresa californiana llegó a superar los 2 billones europeos de dólares. El éxito de la compañía, que se ha revalorizado más de un 230% en el último año, se explica por la estrategia que inició hace 15 años para construir un ecosistema de semiconductores y software denominada CUDA, las siglas de Compute Unified Device Architecture. Este ecosistema optimiza el procesamiento de algoritmos y la resolución de complejos problemas matemáticos de sus GPUs. Gracias a ello, su chip H100 se ha convertido con diferencia en el más eficiente para entrenar sistemas de inteligencia artificial, como el popular ChatGPT. Su ventaja tecnológica le ha permitido alcanzar un 80% de la cuota de mercado. Independientemente del éxito de Nvidia, se espera que la industria de los chips vinculados a aplicaciones de inteligencia artificial aumente exponencialmente en los próximos años, como consecuencia de la frenética expansión de esta tecnología en todo tipo de campos: chatbots, finanzas, computación, sistemas de transporte autónomo, salud, entre otros. Algunas estimaciones apuntan a que la facturación del sector superará los 250.000 millones de dólares a finales de esta década, un incremento del 2000% con respecto a los valores de hace tan solo 2 años. Nos fijamos ahora en lo que ocurre en Argentina. Hay un duro enfrentamiento entre el presidente y los gobiernos provinciales. Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, amenazó el pasado día 24 de febrero con cortar el suministro de petróleo desde la provincia si el gobierno central, presidido por Javier Milei, no desbloquea los fondos de coparticipación federal. En efecto, el Ministerio de Economía ha bloqueado cerca de un tercio de los fondos que debía recibir la provincia la pasada semana en concepto de sus ingresos de coparticipación federales. El motivo del Ejecutivo Central es que la provincia no ha pagado la deuda perteneciente al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, en el que los fondos de coparticipación figuran como garantía colateral. En el trasfondo de la disputa yace la postura reacia de un buen número de gobiernos provinciales a cooperar con el duro programa de austeridad planteado por el Ejecutivo de Milei. Torres acusa a Milei de estar efectuando una venganza por no apoyar en el Congreso la ley ómnibus del gobierno. Varios gobiernos de la Patagonia se han mostrado dispuestos a apoyar la amenaza de Torres. Con su aval, el chubutense Ignacio Torres publicó un duro comunicado. Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas, señaló en una carta titulada Las Provincias Unidas del Sur, suscrita por los gobiernos de La Pampa, con Sergio Cilioto, Neuquén, con Rolando Figueroa, Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Santa Cruz, con Claudio Vidal, y Río Negro, con Alberto Gueretilnec. Si bien, según la Constitución, las provincias son las dueñas de los recursos naturales en sus territorios, no está muy claro cómo podrían cumplir con esta amenaza, ya que la mayor parte de los recursos son explotados por compañías privadas. El presidente Milei no parece dispuesto a retroceder en este asunto. Respondió en otro igualmente duro comunicado que no contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias y en el que desafiaba a Torres a cumplir con sus amenazas. Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la justicia.
Viajamos ahora hasta China para hablar de esa nueva rebaja de tipos. El Banco Central de China anunció por sorpresa el pasado día 20 de febrero un recorte del tipo de interés de los préstamos a 5 años y mantuvo sin cambios el de los préstamos a 1 año. Se trata de la enésima medida dirigida a aliviar la presión sobre el debilitado mercado inmobiliario. El tipo a 5 años se redujo 0,25 puntos básicos hasta el 3,25%, mientras que el tipo a 1 año se mantuvo en el 3,45%. Es la primera vez que se recorta el tipo a 5 años desde mayo y se trata del mayor recorte registrado hasta ahora. La medida señala una creciente tendencia de la política monetaria a utilizar la forma de la curva de tipos, aplanándola para estimular la inversión a largo plazo y en el sector inmobiliario. Es posible que en los próximos meses se registren nuevas bajadas. Sin embargo, el Banco Popular de China tiene cada vez menos margen de maniobra, dada la presión a la baja sobre el yuan chino derivada del deterioro de la balanza de capitales. Recordemos que mientras China rebaja tipos, la mayor parte de los bancos centrales occidentales siguen con los tipos en máximos de la última década. Y Pakistán negocia un complicado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Islamabad va a solicitar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional de al menos 6.000 millones de dólares para ayudar al gobierno entrante a gestionar la situación de la deuda. El pasado mes de julio, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ya aprobó un acuerdo de 9 meses y unos 3.000 millones de dólares con el gobierno de transición para mitigar el riesgo de impago de la deuda soberana. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendrá en esta ocasión un cariz especialmente político. Tras las elecciones generales del 8 de febrero, empañadas por acusaciones de fraude, la Liga Musulmana de Pakistán parece dispuesta a encabezar el próximo gobierno con el Partido Popular de Pakistán como socio clave. No obstante, en todo el país, los partidarios del encarcelado ex primer ministro Imran Khan continúan organizando protestas por los comicios. El abogado de Khan, Ali Zafar, declaró la semana pasada que escribirán al Fondo Monetario Internacional para pedirle que solicite una auditoría independiente de las elecciones antes de seguir negociando el nuevo acuerdo con Islamabad. El Fondo Monetario Internacional no tiene carácter político, por lo que es extremadamente improbable que haga algo en este sentido. Sin embargo, esta petición complicaría las ya de por sí difíciles negociaciones del acuerdo con el gobierno de transición, sobre todo porque será otro ejecutivo el encargado de cumplir con las condiciones pactadas. Por otra parte, la incapacidad de cerrar un nuevo acuerdo acercaría de nuevo al país al precipicio del default de deuda, dado el enorme peso de las obligaciones y la precaria situación financiera del país. La guerra entre Ucrania y Rusia se adentra en su tercer año con un panorama complicado para Kiev. Si el primer año de contienda estuvo marcado por la resistencia y los éxitos militares, el segundo ha terminado por erosionar los ánimos tanto del propio ejército ucraniano como de la población y el de los socios occidentales. El fracaso de la ofensiva ucraniana que se lanzó en primavera-verano de 2023 junto con los avances rusos sobre el terreno, como refleja la reciente toma de la ciudad de Avdiivka por parte de las tropas del Kremlin, han terminado de hundir las esperanzas ucranianas. El pesimismo también se ha adueñado de los socios europeos y tan solo el 10% de la población europea considera que Ucrania tiene posibilidades reales de ganar la guerra. De hecho, algunos de los socios europeos ya han puesto sobre la mesa la necesidad de empezar a pensar en cuál sería una solución aceptable para sentarse a negociar. Sin embargo, el escenario varía en función de cada Estado miembro. Mientras algunos abogan por la expulsión final de las tropas rusas, otros prefieren acabar la guerra cuanto antes, aunque ello conlleve pérdida de territorio. Lo cierto es que las posibilidades de que se produzca una victoria rápida por alguna de las dos partes son actualmente remotas y el conflicto se encuentra ahora mismo en una situación de estancamiento que puede extenderse durante años. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto para el Estudio Estratégico, las capacidades militares rusas pueden sostener este tipo de conflicto durante 2 o 3 años más. Sin embargo, el presidente ucraniano se está encontrando con todo tipo de obstáculos para tratar de mantener el frente. En primer lugar, las dificultades para reclutar nuevos militares y dar descanso a los que llevan 2 años en el frente. En segundo lugar, la oposición del líder de las Fuerzas Armadas por diferencias en el planteamiento militar.
militar. Por último, el apoyo de los socios occidentales se está resquebrajando con cantidades de ayuda militar y financiera cada vez menores. Evidentemente, este panorama no augura nada positivo para Ucrania en el tercer año de contienda. Sin embargo, también resulta necesario hacer un apunte positivo, y es que las tropas ucranianas han conseguido repeler los ataques de un ejército con capacidades netamente superiores a las suyas. Han conseguido recuperar el 50% del territorio ocupado por Rusia y mantienen operativa la ruta marítima desde el puerto de Odesa. Además, en el terreno diplomático, Ucrania ha conseguido iniciar la vía rápida para entrar a la Unión Europea, lo que supone una importante garantía de seguridad para la ex República Soviética de cara al futuro. Y viajamos ahora a Oriente Medio, nos centramos en el conflicto Israel-Hamás y nos fijamos en el frenazo económico de la zona. De acuerdo a las estimaciones de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, la economía se contrajo en el último trimestre de 2023 cerca de un 20% en términos anualizados. En el conjunto del ejercicio, el Producto Interior Bruto aumentó un 2%, lejos del 6,5% registrado en el año 2022. La fuerte desaceleración se debió en buena medida a la movilización de 300.000 reservistas que han dejado temporalmente sus empleos para incorporarse al servicio militar. También ha afectado negativamente el mal comportamiento del turismo, así como el establecimiento de estrictas restricciones en el movimiento de los trabajadores palestinos residentes en Cisjordania, una medida que ha provocado un déficit de mano de obra en algunos sectores, como la construcción. Por su parte, se calcula que el déficit fiscal se situó cerca del 7% del PIB del pasado año como consecuencia del sustancial aumento del presupuesto de defensa y de los gastos asociados a los cerca de 120.000 ciudadanos que han sido evacuados de las zonas fronterizas a la Franja y al Líbano. Recientemente, el Banco Central de Israel indicó que el conflicto podría conllevar un coste de 69.000 millones de dólares a lo largo del periodo 2023-2025. Ante el deterioro de la coyuntura económica, la agencia de calificación Moody's rebajó en un escalón el rating del país hasta A2 con perspectiva negativa. En su informe, la agencia señala que el conflicto ha aumentado sustancialmente el riesgo político del país, ha debilitado al Ejecutivo y a las instituciones legislativas y ha erosionado la fortaleza fiscal. Y terminamos con un acuerdo de inversión de Emiratos Árabes Unidos en Egipto. Las autoridades de Abu Dhabi acordaron con El Cairo invertir 35.000 millones de dólares en el desarrollo de un ambicioso proyecto turístico, industrial y financiero en la región de Ras Al Khaimah, en la costa mediterránea de Egipto. El país norteafricano mantendrá una participación del 35% en este megaproyecto que abarcará 170 kilómetros cuadrados. El primer tramo de los fondos, equivalente a 15.000 millones de dólares, se transferirá esta semana y el importe restante en los próximos 2 meses. El capital comprometido por Abu Dhabi mediante su fondo soberano ADQ multiplica varias veces el total de la inversión extranjera neta registrada por Egipto en el último ejercicio, en torno a 10.000 millones de dólares. El acuerdo se produce en un momento especialmente oportuno para la economía egipcia después de que las hostilidades en el Mar Rojo hayan agravado las dificultades en el acceso a divisas. El banco de inversión Goldman Sachs calcula que esta inversión cubrirá el déficit de financiación de Egipto durante los próximos 4 años, una inyección monetaria que previsiblemente contribuirá a moderar las tensiones de liquidez que adolece el país norteafricano desde mediados de 2023. Por otra parte, representantes del Fondo Monetario Internacional señalaron esta semana que las negociaciones con El Cairo para impulsar un nuevo programa de asistencia financiera continúan progresando, unas declaraciones que han reforzado la posibilidad de que el esperado acuerdo se materialice a lo largo del primer semestre del año. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.